Vamos a meternos de lleno en uno de los periodos más fascinantes y a la vez más trágicos de la historia de España, la Segunda República. Fue un momento de una esperanza increíble, una promesa de modernizar el país, pero claro, en solo 5 años todo se vino abajo y acabó en una guerra civil devastadora. La pregunta es, ¿cómo es posible? ¿Cómo un sueño democrático se convierte en una pesadilla de esa manera y sobre todo tan rápido? Pues bien, para entender cómo se llegó a ese punto, lo mejor es imaginar la República como un péndulo. Un péndulo que se movía de forma súper violenta de un extremo al otro, de la izquierda a la derecha. Estas 3 etapas que vemos son la clave para entender cómo esa tensión fue creciendo y creciendo hasta que todo explotó. Y todo empezó con una auténtica explosión de alegría popular. El 14 de abril de 1931, unas elecciones municipales que en principio no parecían tan importantes, acabaron provocando la caída del rey, de Alfonso XIII. Y así, de la noche a la mañana, España se convirtió en una república con un objetivo, la verdad, muy ambicioso: transformar por completo una nación que para muchos estaba anclada en el pasado. El pilar de todo este proyecto fue, como no, su constitución. Y ojo, que no era una constitución cualquiera, ¿eh? Era una de las más avanzadas de toda Europa en aquel momento. Pensemos un segundo en lo que significaba para la España de esa época: aprobar el voto para las mujeres, o decretar una separación total entre la Iglesia y el Estado. Era un cambio radical, un auténtico terremoto para la sociedad. Con esa constitución bajo el brazo, la primera etapa de la República fue un auténtico torbellino de cambios. Un gobierno de izquierdas, con Manuel Azaña a la cabeza, se lanzó a un programa masivo de reformas con la idea de arrancar de raíz las viejas estructuras del país. Y es que lo que intentaron hacer en solo 2 años es increíble. No fue una simple reforma. Fueron como 5 revoluciones a la vez. Atacaron todos los pilares del antiguo régimen: la propiedad de la tierra, el poder inmenso del ejército, la influencia de la Iglesia y hasta la estructura centralista del Estado. Era sin duda una revolución hecha desde el poder. Pero claro, con tanta ambición, pues llegó la reacción. Y fue una reacción en cadena. Es que cada reforma, en vez de arreglar un problema, casi parecía que creaba un enemigo nuevo. Por un lado, la Iglesia, que temía perder todo su poder. Por otro, los grandes terratenientes, que no querían soltar sus tierras ni de broma. Luego el ejército, o al menos una parte, que se sentía totalmente amenazado. Y ojo, que por el otro extremo, desde la izquierda más radical, los anarquistas decían que todo iba demasiado lento. O sea, el resultado, pues casi que era inevitable. El país, literalmente, se partió por la mitad. Esa división tremenda, a la que se sumó una crisis económica mundial, pues desgastó al gobierno rapidísimo. Y en las elecciones del 33, el péndulo giró con una fuerza increíble. Ganó la derecha. Y su objetivo principal estaba clarísimo: darle la vuelta a la tortilla. El nuevo gobierno se puso manos a la obra para desmontar, pieza a pieza, todo lo que se había construido. La reforma agraria se paró en seco y se devolvieron tierras a los antiguos dueños. Se congelaron los proyectos de autonomía y se reprimieron con mucha dureza las protestas obreras. En fin, que todo el proyecto reformista se estaba viniendo abajo. Y el miedo llegó a un punto de no retorno en octubre de 1934. La CEDA, que era el partido de derechas más importante, entró a formar parte del gobierno. Para la izquierda, esto no era solo un cambio político. Pensemos que Mussolini ya estaba en Italia y Hitler en Alemania. Para ellos, esto era la antesala del fascismo en España. Así que la respuesta de los partidos y sindicatos de izquierda fue inmediata y brutal. Ese pánico a que la República se convirtiera en un régimen fascista no se quedó solo en palabras, sino que provocó una insurrección revolucionaria, armada, en varias zonas del país. El conflicto ya no estaba en el Parlamento, había saltado a las calles. Y ahora se luchaba con armas. Donde fue más duro fue en Asturias. Allí los mineros tomaron el control de toda la región. La represión del ejército, que por cierto estaba dirigida por un general entonces no muy conocido llamado Francisco Franco, fue terrible y dejó unas heridas que ya nunca iban a cicatrizar. Pero el gobierno de derechas tampoco duró mucho. Se vio salpicado por varios escándalos de corrupción y acabó cayendo. Se convocaron elecciones otra vez en febrero del 36 y el péndulo volvió a moverse. Ganó por muy poquito una coalición de izquierdas, el Frente Popular. Parecía que la República tenía una última oportunidad. El nuevo gobierno intentó retomar el camino donde lo habían dejado. Lo primerísimo que hizo, como un símbolo, fue amnistiar a los miles de presos que había dejado la Revolución del 34. Y justo después reactivaron la reforma agraria y restauraron la autonomía de Cataluña. La idea era volver al punto de partida. Pero ya era tarde. Demasiado tarde para volver a empezar. El país estaba completamente roto.
La polarización era tan bestial que el gobierno era incapaz de controlar la violencia que saltaba por todas partes, tanto desde la extrema derecha como desde la extrema izquierda. La sociedad se estaba cayendo a pedazos, de verdad. La violencia política era el pan de cada día. Grupos de extrema derecha como Falange hacían atentados, las milicias de izquierda contestaban con más violencia, España se estaba asomando al abismo. Y mientras todo esto pasaba, en los cuarteles un grupo de militares ya conspiraba en la sombra. Y con este panorama llegamos a julio de 1936. La cuenta atrás para la guerra ya había empezado. Solo faltaba una última chispa para que el polvorín estallara. Y esa chispa saltó el 13 de julio. José Calvo Sotelo, que era un líder muy importante de la derecha monárquica, fue asesinado por unos guardias de asalto. Fue una venganza por el asesinato de un compañero suyo. Para los militares que estaban conspirando, este fue el pretexto perfecto, la excusa que llevaban tiempo esperando. 5 días más tarde, el 18 de julio, un grupo de generales, con Francisco Franco entre ellos, lanzó el golpe de Estado. Pero el golpe no salió como esperaban. No consiguieron tomar el control de todo el país. Fracasó en ciudades clave como Madrid o Barcelona, y el resultado fue que España se partió en dos. La guerra civil acababa de empezar. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una pregunta muy difícil. ¿Estaba la República condenada desde el principio? ¿Fue un experimento democrático demasiado valiente, demasiado audaz para una sociedad tan rota? ¿O al revés, fueron las fuerzas más reaccionarias las que simplemente no permitieron un cambio que ya era inevitable? Es la trágica pregunta que, casi un siglo después, sigue resonando.